Cordial saludo, queridos compañeros y tutor. A continuación les voy a presentar las 4 biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Nadine Quintero, mi tutor es Edith Alejandra Carreño. Las 4 biomoléculas orgánicas son cualquier molécula orgánica dentro de un organismo vivo. Estas están hechas principalmente de los elementos carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, y las 4 biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácido nucleico, en la cual vemos que las proteínas son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son polímeros lineales en los que las unidades monoméricas son los aminoácidos que se pliegan en una notable diversidad de formas tridimensionales, que les proporciona una correspondiente variedad de funciones. Actúan como componentes estructurales de mensajero y de receptor de mensajero. Algunas proteínas se unen al ADN y regulan la expresión de los genes. Otras participan en la replicación, la transcripción y la traducción de la información genética. Otras están relacionadas con el sistema inmunitario, inmunoglobinas, con la contracción muscular, actina y miosina, con el transporte de oxígeno y la respiración celular, como la hemoglobina y el citocromos. Podemos decir que las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células y son de fundamental importancia para la vida. Quizás las proteínas más importantes sean los enzimas catalizadores que determinan el ritmo y el rumbo de toda la bioquímica. Las proteínas son componentes esenciales de todas las células vivas, como les dije anteriormente. Su misión en el organismo es de 2 tipos, una de tipo estructural formando parte del propio organismo y otra de tipo funcional. Encontramos las características de las proteínas, que son: el peso molecular de las proteínas varía entre 5.000 y varios millones. Constan de 20 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En las proteínas globulares solubles, las cadenas peptídicas están plegadas formando estructuras complejas. Como su conformación se mantiene por fuerzas débiles, es fácilmente alterada por su ligero cambio de pH, temperatura o disolventes. Son muy reactivas porque tienen muchas cadenas laterales con el resto de aminoácidos, con grupos aniónicos y catiónicos. La hidrólisis parcial de una proteína realizada por medio de ácidos base o enzimas conducen la obtención de moléculas más pequeñas. Si se efectúa la hidrólisis total, se obtienen aminoácidos que la componen. Se puede decir que las características de las proteínas son moléculas muy sensibles al medio ambiente. Además, las proteínas son muy importantes en nuestras células, que están involucradas en todas las funciones de las mismas. La clasificación. Podemos encontrar que son por su composición, holoproteínas y heteroproteínas; por su conformación, escleroproteínas; por su solubilidad, que hay cambio en ellos, pueden ser solubles en agua, pueden ser solubles en ácido, etc. Por su función biológica, encontramos proteínas estructurales y transportadoras, de defensa, de nutrientes, reguladoras, de hormonas; proteínas simples, en la cual encontramos las globulares, que son albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, protaminas y las histonas. Entre las proteínas simples encontramos la fibrosa, que son escleroproteínas, como les decía ahorita anteriormente. Y entre las escleroproteínas encontramos el colágeno, la elastina y la queratina.
En las proteínas conjugadas o compuestas son nucleoproteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, metaproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, de cual sacamos muchas proteínas importantes para nuestros organismos. Entre las funciones de las proteínas se puede decir que son las encargadas de llevar a cabo las principales funciones de las células. Son las más importantes entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Ayudan en todo, se puede decir que en la defensa, en el movimiento, en la contracción muscular, en el crecimiento, etc. Entre ellas encontramos las enzimas, que son catalizadores biológicos muy específicos. Algunos enzimas son más especializados y además de su actividad catalítica, tienen funciones reguladoras. Son los enzimas alostéricos, la mayoría son proteínas globulares. Exoquinasa fosforila la glucosa. DNA polimerasa replica y repara el ADN. Proteínas de reserva almacena aminoácidos como elementos nutritivos. Se puede decir que ovoalbumina, la clara de huevo, la caseína, la leche. Proteínas transportadoras son capaces de unirse y transportar tipos esenciales de moléculas. Ceroalbumina transporta ácidos grasos libres en sangre entre el tejido adiposo y otros órganos. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. La lipoproteína transporta lípidos en la sangre. Proteínas protectoras tienen función de defensa, tener de defensa al organismo. Proteínas de complemento forman complejos de algunos sistemas extraños, las bacterias. Ahí encontramos los anticuerpos también, complejos con las proteínas extrañas. Fibrinógeno, precursor de la fibrina de la coagulación. Proteínas contráctiles, actúan como elementos motiles contractiles. La miosina, filamentos estacionarios de la miofibrila. Actina, filamentos móviles de la miofibrila esenciales en el sistema. El de hormonas, estas son moduladoras de las funciones del organismo. La insulina regula el metabolismo de la glucosa. La hormona de crecimiento estimula los huesos, etc. Proteínas estructurales, actúan como elementos estructurales, son las proteínas estudiadas anteriormente. El colágeno tiene que ver con el tejido conectivo fibroso, como los tendones, los huesos, los cartílagos. La elastina, tejido conectivo elástico, como los ligamentos de rodillas, tobillos, etc. La queratina tiene que ver con la piel, pluma, uñas y pezuñas. Seguidamente les mostraré los ácidos nucleicos, que es otra biomolécula orgánica. Los ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos podemos decir que son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros, llamados nucleótidos. Los nucleicos son el ADN y el ARN. Los nucleótidos son moléculas que se pueden presentar libremente en la naturaleza. La información genética es almacenada y transmitida por los ácidos nucleicos. El ADN ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico, que son macromoléculas resultantes de la polimeración de un número elevado de nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres unidades fundamentales: bases nitrogenadas, una osa y ácido fosfórico, una unión de una osa y ribosa o dos desoxirribosa, y una base nitrogenada púrica o purimidínica, por un enlace de glucosídico se denomina nucleósido. El compuesto formado por la esterilización en el nucleósido por ácido fosfórico es un nucleótido.
Las características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas, formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos, como les decía anteriormente de los nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentanosas, monosacáridos o 5 átomos de carbono. Un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ostofórico. Una base orgánica nitrogenada. Además podemos decir que los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que a partir de las moléculas el ADN y el ARN que sintetizan las proteínas, las cuales se multiplican, y también se produce el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. Los nucleótidos son importantes en diversos procesos como la síntesis de algunos carbohidratos, los lípidos y la regulación de metabolismo intermedio, activando e inhibiendo enzimas. La clasificación. Tras la clasificación encontramos en las moléculas, en las células se encuentran 2 variantes de ácidos nucleicos que son el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN forma genes, el material hereditario de las células, y contiene instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. Se puede decir que encontramos el monocatenano, que es de una sola hebra, ya sea lineal o circular. Y encontramos también el bicatenano, que es de 2 hebras, también es lineal o circular. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética del núcleo hasta el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas, proceso al cual está fuertemente relacionado. Dentro de ellos encontramos 3 tipos de ARN que son los más importantes: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosa. Son muy importantes esos 3 tipos de ARN. Las funciones del ácido nucleico. Esta función es de almacenar, transmitir la información de la genética, dirigir procesos de síntesis de proteínas, constituye el material genético que forma los genes. Están relacionadas con el almacenamiento, empleo, transmisión de la información de ellos. Constituye el material genético y son base molecular de la herencia, lo cual quiere decir que intervienen en la genética como en la síntesis de las proteínas. El ADN, molécula de la vida, y se encarga de llevar la información a los ribosomas. El ARN, material genético de todos los organismos vivos. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, que se encarga de la síntesis de las proteínas. Seguimos con los carbohidratos o glúcidos. Son sustancias orgánicas que constituyen reservas energéticas de los animales o vegetales. Los carbohidratos se pueden definir químicamente como derivados adheridos o cetónicos de alcoholes superiores a polivalentes con más de un grupo de OH, o como compuestos que por hidrólisis dan estos derivados. Están en los carbohidratos ampliamente distribuidos tanto en los tejidos vegetales, donde se producen mediante la fotosíntesis, como el tejido de animales. Características de los glúcidos. Por su principal función es proveer energía que se puede aprovechar más fácilmente por el organismo. La ausencia del glúcido en nuestro cuerpo puede ocasionar enfermedades serias, pues provoca alteraciones en nuestro metabolismo. Es decir, que la falta de carbohidratos en nuestro organismo puede traernos varios problemas.
De las características puedo aclarar que por sus componentes son muy importantes por ser biomoléculas predominantes por su papel energético. La clasificación de los carbohidratos. Este grupo de sustancias de alto nivel biológico se pueden clasificar en monosacáridos, derivados de monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos o heterosacáridos, mucopolisacáridos o glucosacáridos. Los monosacáridos tienen peso molecular bajo. Se cambian mediante enlaces glúcidos para dar componentes de mayor tamaño molecular. Derivados monosacáridos pueden llegar a multiplicarse o a triplicarse con desacáridos, trisacáridos y tresacáridos. Las funciones de los carbohidratos. Algunos carbohidratos desempeñan funciones altamente específicas, como la ribosa de los ácidos nucleicos en las células, la galactosa en los cuerpos lípidos y la manosa de las glicoproteínas. Ellos son una excelente fuente de energía para varias actividades que ocurren en nuestras células. Se puede decir de los carbohidratos, la función son de principal fuente de energía para nuestro organismo, porque cada gramo aporta 4 kilocalorías para nuestro organismo. O sea, cada gramo de calorías aporta 4 kilocalorías para nuestro organismo. Seguimos con los lípidos. Los lípidos. En los lípidos podemos decir que es un grupo de compuestos biológicos que se unen y hacen que sean poco solubles en agua. Estos formados principalmente por ácidos grasos y glicerina, entre otros. Los lípidos suelen ser moléculas de elevado peso molecular, con un número relativamente alto de átomos de carbono, hidrógeno, bajos números en átomos de oxígeno, y algunos de ellos contienen átomos de nitrógeno, fósforo o azufre. Con esta denominación se incluyen compuestos muy diversos desde el punto de vista de su composición química, pero que poseen características físicas y biológicas en común. O sea que estas tienen varias características físicas y biológicas en común. Las características. Desde un punto de vista de su composición química, son muy diversas, pero se poseen las características físicas biológicas en común. Como les decía anteriormente, algunas comparten su composición física y biológica en común, como su composición química también. Se puede decir que son moléculas muy pequeñas. Así, una característica fundamental de este grupo de moléculas es ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, como el cloroformo, éter, hexano, etc. Se puede decir también que son poco densos. Los podemos clasificar Antes de estudiar cada uno de los grupos, veremos los componentes de estos lípidos. Ácidos grasos, que son ácido graso saturado, ácido graso insaturado y ácido grasos esenciales. Esos son los ácidos grasos que tienen los lípidos. Dentro de la clasificación están los lípidos saponificables o complejos. Al someterlos a hidrólisis alcalina, saponificación, se convierten en jabones, los cuales son hidrosolubles por haberse convertido en sales. Son aquellos que contienen en su estructura ácida grasos. Dentro de este grupo tenemos agilglicéridos. Estos lípidos complejos son ésteres de ácidos grasos con un trialcohol que es la glicerina propanotriol. Fosforoglicéridos. Estos compuestos tienen como componentes básicos una molécula glicerol con la que se esterifica un ácido fosfórico en el carbono.
y 2 ácidos de cadena larga en los carbonos 1 y 2 restantes. En fingolipólidos, el aminoalcohol efingosina constituye base de otra serie de lípidos de membrana. Lipoproteínas son lípidos asociados a ciertas proteínas específicas. Según su función fisiológica se dividen en lipoproteínas en membrana, que son importantes para el mantenimiento estructural de la célula, lipoproteína transportadora, que actúan de vehículo para transporte de lípidos por el torrente sanguíneo. Los ceras son también ésteres. Su componente alcohólico no es la glicerina ni la efingosina, con alcoholes monovalentes de cadena lineal y elevados números de átomos de carbono. Encontramos también los lípidos insaponificables o sencillos, que son los que no contienen ácidos grasos o por tanto no tienen la capacidad de formar jabones. Prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos derivan los ácidos grasos esenciales de 20 átomos de carbono y todos tienen el esqueleto de ácido prostanoico. Derivados del isopropeno, el terpenos, son compuestos lípidos menores según el número de isoprenos en los cuales encontramos monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, como las vitaminas también. Los esteroides, todos ellos se caracterizan por presentar en su molécula al ciclo de pentaperidrofenadentreno, pentanonitrafenadentreno o estrano, el cual vemos distintos compuestos que son colesterol derivados de este, ácidos biliares, cólico, desocicólico, litocólico, hormonas esteroideas, los corticosteroides, hormonas sexuales. Las funciones de los lípidos son muy diversas, pero se pueden reunir en los siguientes grupos: estructural, energético, de reserva o reguladora. En lo estructural, forman parte de la membrana celular. Dentro de este grupo tendríamos los fosfolípidos y los glicolípidos. Los energéticos tienen un elevado poder energético, supone un incremento de peso mínimo y solo lo comparamos con el que tendría si esa energía se acumulaba en forma de glucógeno. La combustión de un gramo de estos compuestos genera alrededor de 9.3 cal. De reserva, estos compuestos se almacenan donde es necesario disponer de grandes cantidades de energía a largo plazo. Además se encuentran rodeados de diversos órganos, sirviéndoles de protección y aislante frente a la pérdida de calor en el ambientes fríos. De reguladora, las hormonas esteroides, las prostaglandinas y las vitaminas liposolubles son lípidos que actúan regulando distintas actividades fisiológicas. Cada uno de estos tiene su función específica que ayuda a cada ser vivo a buscar la energía y lo mejor para ese organismo. A continuación la bibliografía en los cuales me basé para hacer estas diapositivas. Muchas gracias por su atención, queridos compañeros y tutora. Les deseo muchos éxitos para todos. Dios me los bendiga. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.